¿Qué les parece si oramos antes de comenzar? Ponte ahí, toma la mano de tu hijo, de tu esposa y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta gloriosa y poderosa noche, te damos gracias por el privilegio que tenemos de ir a tu presencia como sus hijos, como su pueblo, Señor. Gracias porque por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada al lugar santo. En esta noche, gracias porque hay un mismo sentir, hay un mismo mover en el corazón de su pueblo, que hoy queremos ir a tu presencia. Tú dices en tu palabra que todos aquellos que estén cansados, trabajados, angustiados, vayamos a la presencia de Dios a través de la oración y hallaremos oportuno socorro en medio de la angustia, en medio de la tribulación, quizás en medio del dolor, en medio de la prueba. Gracias te damos, amado Padre Celestial, porque yo sé que tus ojos y tus oídos están puestos sobre cada familia que hoy está conectada, sobre cada hogar que hoy ha dejado a un lado sus actividades para estar un tiempo con Dios. Así que gloria al Todopoderoso, te damos la gloria, la honra, la exaltación a ese Dios maravilloso que nos ama como a la niña de sus ojos. Gracias te damos porque desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha protegido, nos ha cuidado hasta el día de hoy. Y como diría allí el salmista, joven fui y ya soy un anciano, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Gracias, Señor Espíritu Santo, por acompañarnos en esta noche, por ministrarnos a través de tu palabra, Señor. Te damos también la gloria y la honra y te pedimos que ministre a cada vida, a cada familia, a cada persona, de acuerdo a su necesidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, damos la gloria y la honra a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria al Todopoderoso. Nuevamente quiero saludar a las personas que se acabaron de conectar. Bienvenidos. Vamos a estar en esta noche reflexionando acerca de lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Recordemos que la palabra del Señor es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, es útil para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que usted y yo seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Gloria al Todopoderoso. Hoy quiero que leamos juntos una porción de la Escritura que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Vamos a abrir nuestra Biblia, nuestro celular, nuestra tableta y vamos a ir a Lucas capítulo 18. Les invito para que leamos del versículo 9 hasta el versículo 14 y quiero que lo hagamos con la dirección del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo, para quien es la gloria y la honra en este tiempo que Él nos acompaña siempre. Dice la Escritura así. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como todos los demás. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo
quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Amén. Gloria al Señor, porque esta palabra es una palabra que es muy diciente, y qué bueno que en esta noche de oración Dios nos regala esta palabra, porque el Señor nos dijo allí en la Escritura que debíamos aprender de Él. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que la reflexión que quiero compartir con usted la he titulado Aprended de mí. Esa palabra fue la orden que el Señor nos dejó a todos nosotros para que aprendamos de su ejemplo. Él es el mejor ejemplo para nosotros en esto de la humildad. Qué importante es que el Señor exalta al humilde, y dice la Escritura, ¿cierto? Al humilde lo exalta, mas al orgulloso lo ve de lejos. Y Él se pone como ejemplo de humildad para nosotros. Es decir, que para usted y para mí, nuestro modelo en humildad es el Señor. Así que qué importante es que entendamos esta enseñanza que el Señor nos deja. Humildad, según el diccionario, humildad significa una virtud opuesta al orgullo. Es lo opuesto al orgullo, la humildad. Y qué bueno que usted y yo pensemos en este momento, ¿cómo quiere usted ser recordado? ¿Por ser que sus generaciones lo recuerden a usted como una persona humilde o como una persona orgullosa? Les dejo solamente ahí esa inquietud. Esta es una virtud completamente necesaria para acercarnos a Dios. Y el Señor hoy, por medio de la historia que acabamos de leer, que nos la trae el evangelista Lucas, nos habla de dos hombres. El uno era fariseo y el otro era un publicano. Y vemos la actitud que ellos tuvieron frente a la oración, frente a ir a la presencia de Dios. Y hoy quiero que tomemos esos dos ejemplos para que hagamos como un paralelo, cómo fue que actuaron ellos, cómo fue su actitud, cómo fue su reverencia, cómo fue su conducta frente a ir al Padre pidiendo por su necesidad. Y quiero que tomemos eso para que nos sirva a nosotros como ejemplo en este tiempo que estamos viviendo. Analicemos entonces cómo fue la actitud del fariseo cuando se dirigió a Dios allí supuestamente en su oración. La escritura que leíamos dice que puesto en pie. Esta es una actitud que muchas de las veces nosotros, cuando vamos a la presencia del Señor en oración, muchas personas a veces doblan sus rodillas y oran de rodillas. Otros oran sentados, otros oran así de pie solamente. Este hombre, el fariseo, dice que se quedó de pie, ¿cierto? Con una actitud de orgullo, una actitud arrogante, ¿cierto? Se presenta este hombre delante de Dios. Y es importante que analicemos esta actitud de este varón. Y hoy día muchas personas se presentan también delante de Dios creyendo que le están haciendo un favor a Dios por ir a la iglesia, por quizás llevar sus ofrendas, por quizás asistir a las reuniones, ¿cierto? Pero realmente esas personas se creen quizás muy buenas delante del Señor, o quizás se sienten que bueno, no necesitan mucho de Dios, ¿cierto? O que quizás no tienen, como dijo este fariseo, no soy como los otros pecadores, se sienten que no dan pecado, pero la palabra de Dios nos enseña que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, ¿cierto? Y que lo analicemos también y que nos miremos a nosotros mismos, porque la palabra
a quien primero nos hables a nosotros. Y qué importante que en este tiempo nos miremos a nosotros mismos y no empecemos a mirar a los demás. Este varón dice que oró consigo mismo. O sea, su oración no la elevó a Dios, sino que él oraba en sí mismo. Y él decía en su oración: no soy como los otros hombres. No soy como los otros hombres, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, etc. Muchas personas a veces caen en la trampa de pensar que no son tan malos y que por eso Dios no tiene nada en contra de ellos. Pero recordemos algo, lo que dice la palabra de Dios es que todos necesitamos de Dios. Si eso no fuera así, Dios no hubiese tenido que haber enviado a su Hijo para que en la cruz del Calvario nos redimiera del problema gravísimo del pecado. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que Él vino a este mundo para que todos los que en Él crean no se pierdan, sino que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que nosotros reconozcamos nuestra condición, nuestro pecado, que no nos creamos que somos más santos que los demás, o que no somos pecadores como los demás, porque desafortunadamente hay personas que pasan toda la vida consolándose ellos mismos, ¿cierto? Y no consideran reconocer su condición real delante de Dios. Otra actitud que tuvo este fariseo fue que se consideró superior a los demás, porque él decía que él era un hombre que iba a la iglesia, que daba sus diezmos, que no tenía pecados exactamente, ¿cierto? Entonces se creía como de mejor clase espiritual que los demás personas allí en aquel lugar donde estaba, y comparándose con la otra persona que era el publicano, el recaudador de impuestos. Porque incluso él dijo: yo no soy como ese publicano, ¿cierto? Entonces, qué importante es que nosotros en eso tengamos mucha sabiduría cuando nos presentamos delante de Dios. Eso es muy importante, que nosotros lo tengamos siempre presente. En este tiempo muchas personas a veces cometen el mismo error, pero mire que vamos a aprender hoy cuál fue el desenlace, cuál fue el que realmente fue escuchado por Dios, cuál fue el que salió justificado de aquella oración que estaban haciendo allí ambos delante de Dios. Pasemos ahora a la otra persona, que es el publicano, ¿cierto? Que nos narra la historia. Dice que dos hombres, el uno era fariseo y el otro era publicano. Ya vimos el fariseo, cómo fue su actitud. Ahora veamos cuál fue la actitud de este publicano. Dice que él no se quedó a la entrada del templo, prácticamente lejos, ¿cierto? Porque se consideraba allí que no era digno de entrar al templo allí. Casi desde la misma puerta dice que él no se sintió digno para acercarse a Dios. Por eso se quedó en la puerta. Dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Qué importante es esta actitud de este hombre, que aunque era publicano, que aunque era una de las personas, según entiendo, para los fariseos era una persona despreciable, era una persona, digamos que no tenía el mismo nivel de conocimiento que el fariseo, o la misma norma de conducta del fariseo. Pero démonos cuenta que este publicano era una persona temerosa de Dios, que reconocía que era pecador. Y es que Dios lo que nos pide a nosotros en este tiempo es que reconozcamos nuestro pecado. La Biblia dice que todo aquel
que reconoce su pecado y se aparta de él, alcanza la misericordia del Señor. Este hombre entonces, la Biblia nos lo muestra con la actitud correcta, con la actitud que Dios quiere que usted y yo vayamos a su presencia, que nos acerquemos delante de Dios humillados, ¿cierto? Porque nos sentimos indignos, porque le hemos fallado a Dios, no solamente una ni dos, sino muchas veces quizá. ¿Cuál fue la otra actitud de este publicano? Dice que oraba a Dios. Mientras el fariseo oraba para él mismo, para su interior, este hombre, este publicano, oraba a Dios. Dice que inclinó allí su rostro porque no era digno de levantar los ojos al cielo. Y él le dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Que soy un hombre pecador. Él estaba suplicando, él estaba rogándole al Padre, estaba pidiéndole a Dios, ¿cierto?, que tuviera misericordia de él por sus múltiples pecados. Él mostró el anhelo de su corazón de reconciliarse con su Hacedor, con el Señor. Así que esto es bien importante, que nosotros entendamos que Dios es el único que puede perdonarnos a nosotros todas nuestras maldades. Porque por medio de la sangre del Señor Jesucristo, esa sangre poderosa, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, tiene el poder para limpiar tu pecado y mi pecado. Por grande que sea tu pecado, la sangre poderosa dice que nos limpia de toda mancha de pecado. Dice allí la Escritura en Romanos 3, versículos 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25 dice la Escritura: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimir quiere decir pagar. Él pagó el precio de nuestra liberación, porque la Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado. Cuando una persona comete pecado, inmediatamente se convierte en esclavo del pecado. Entonces dice la Escritura que mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué importante es esta Escritura que hoy nos está diciendo esa gran verdad. No importa cuál haya sido tu pasado. Quizás haya sido un hombre muy pecador o una mujer que haya caído en muchos pecados, pero cuando reconocemos la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de su sangre, esa sangre poderosa nos va a redimir, nos va a rescatar, nos va a lavar de toda inmundicia, de toda mancha de pecado que pueda haber en nuestra vida. Entonces vemos aquí que esta actitud de este hombre fue una actitud muy importante, porque él se dirigió a Dios, primero porque sabía que él era el único que podía solucionar su problema. Y él es el único que puede solucionar el problema de nuestro pecado y el pecado de la humanidad. Una tercera característica de este publicano es que estaba consciente de que era pecador. Y ese es el primer paso que nosotros debemos dar, es reconocer nuestra situación, es reconocer que hemos actuado mal, es reconocer que estamos mal delante de Dios, que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios. Este publicano decía allí: si hay algún pecador que necesite del perdón de Dios, ese soy yo. De igual manera que debemos decir hoy nosotros: si hay algún pecador que necesite la gracia, la misericordia y el favor de Dios en mi vida, ese soy yo. Porque reconocemos que hemos fallado delante de Dios. Él estaba consciente de su terrible y peligrosa condición frente a Dios.
Porque realmente la Biblia, ¿qué dice? Dice que el alma que pecare irremisiblemente morirá. El alma que pecare morirá, porque la paga del pecado, dice allí la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Realmente el pecador que no se arrepiente, el pecador que no reconoce su pecado, le espera en la eternidad el castigo, porque Dios es un Dios justo. Y su justicia, como dice la palabra del Señor, permanece para siempre. Así que es muy importante que nosotros analicemos estos dos personajes que nos trae esta historia bíblica, el uno el fariseo y el otro el publicano. Yo quiero preguntarle hoy a usted, ¿cuál es su condición delante de Dios? ¿Cuál es nuestra condición hoy delante de Dios? ¿Qué postura tiene usted hoy delante de Dios? Quizás la postura que tuvo allí el publicano, o quizás la postura que tuvo allí el fariseo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo con una actitud de humildad. Con una actitud de humildad. No con altivez, no con arrogancia. Porque es una condición obligatoria para que cuando usted se acerca a Dios lo hagamos con humildad delante de Dios. La Biblia dice que Dios exalta al humilde, pero que aborrece al altivo, aborrece al orgulloso, al petulante, al que se cree santo, al que se cree que no ha cometido pecados. La palabra de Dios dice allí en el versículo 14, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, escúchenme bien, cualquiera que se enaltece, sea publicano, sea fariseo, sea saduceo, evangélico, cristiano, católico, dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos esa postura que tuvo allí aquel publicano cuando se acercó a Dios en su oración. ¿Con quién habla usted en su interior? Eso es algo que nosotros debemos contestarnos esa pregunta. Porque muchas de las veces razonamos y decimos, pero yo no soy tan malo. Pero a mí cuando Dios me bendice, yo le doy algo a los pobres. O yo hago lo uno o hago lo otro. Y nos tratamos de justificar nosotros mismos. ¿Cierto? Pero el consejo, ¿cuál es? En vez de estarnos alabando nosotros mismos, en vez de estarnos admirándonos a nosotros mismos, es mejor reconocer, es mejor suplicar, es mejor acogernos a la misericordia y al favor de Dios. Es mejor ir a la presencia de Dios para que Él nos perdone. Porque déjeme decirle, amado amigo, que a Dios le podemos fallar con el pensamiento, le podemos fallar con nuestras palabras, le podemos fallar con nuestras acciones, también con nuestras omisiones. Muchas de las veces no hacemos lo que nos corresponde. ¿Y la Escritura qué dice? La Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, amado, tenemos que, así como dice el apóstol Pedro, revestidos de toda humildad. Revestidos de toda humildad. Y aquí viene esa imagen de nuestra crianza cuando estábamos pequeños. Entonces nos alistábamos para ir a donde un vecino a visitarlo, y entonces nuestra mamá nos decía, no, usted no está bien vestido, ve y cámbiese porque si no, así no lo podemos llevar, ¿verdad?
Entonces, de igual manera, cuando nos presentamos delante de Dios, a veces nos vestimos con el vestido del orgullo, con el vestido de la alabanza a nosotros mismos, ¿cierto? Con el vestido de la altivez, de la arrogancia. Pero hoy el Señor nos está diciendo, ojo, porque no está presentable, tiene que vestirse de humildad. Por eso el apóstol Pedro dice, revestidos de toda humildad. Y es muy importante que nosotros, como dice el título de la enseñanza, aprendamos de los consejos que Dios nos da, porque Él anhela que nosotros seamos personas humildes delante del Señor, que reconozcamos a Él, a nuestro Dios, como ese Dios bueno, misericordioso, que siempre está dispuesto y con los brazos abiertos para perdonarnos. Gloria al Todopoderoso. En tercer lugar, vemos también que debemos estar conscientes de nuestro pecado. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta siempre, reconocer nuestros pecados, tener conciencia de eso. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las veces se nos cauteriza la conciencia y entonces ya no reconocemos que estamos mal delante de Dios. Ya no reconocemos que Dios está esperando que nosotros vayamos y pidamos perdón, vayamos y confesemos nuestro pecado delante de Dios, ¿cierto? Porque nos creemos que ya no tenemos perdón de Dios. Muchas personas dicen así, es que he sido tan malo que yo creo que ya no tengo perdón de Dios, entonces ya mejor ni siquiera lo intento. Pero ¿qué dice la Escritura? Que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Dios los convertirá como blanca lana. Y eso es muy importante, que nosotros nos acojamos a esa oportunidad que Dios nos está dando para que vayamos a su presencia. La Escritura allí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces debemos estar conscientes de que hemos pecado delante de Dios. Como ya dije, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras omisiones, le estamos fallando al Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Si alguno pecare, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el Señor. A Jesucristo el Señor. Él es nuestro abogado y Él allí nos defiende. Él intercede por nosotros, como dice su palabra, con gemidos indecibles. Gloria al Todopoderoso. Entonces es muy importante que que cada una de las personas que hoy nos están siguiendo en esta transmisión, que reconozcamos que delante de Dios hay alguien que está presto para tomar tu causa y mi causa y defendernos. Por eso es importante que todos nosotros recibamos a Jesucristo como nuestro Salvador, que lo aceptemos en nuestro corazón como el Redentor de nuestra vida, el que pagó en la cruz por tu pecado y por mi pecado, por el pecado de tu familia y por el pecado de mi familia, por el pecado de toda la humanidad. Porque el Señor vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la palabra de Dios nos confirma de que todos somos pecadores y que todos necesitamos de un Salvador, de que todos necesitamos colocarnos ese salvavidas antes de ir a la eternidad. Imagínate usted, el que tiene a Cristo en su corazón es como el soldado que se lanza allí sin paracaídas. El que no tiene a Cristo es como el que se lanza sin paracaídas. Pero el que tiene a Cristo es como el que se lanza con ese paracaídas que lo va a salvar y no va a permitir que nada, absolutamente nada, le pase. Entonces, para concluir, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Yo quiero que leamos allí Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice la Escritura, venid luego, dice Jehová. ¿Quién dice? El Señor.
y estemos a cuentas. Mire que el Señor hoy nos está pidiendo que nos pongamos a cuentas. Dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aleluya. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es el día, esta es la noche, este es el tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Él nos está llamando, vengan todos, hagamos cuentas, pongámonos a cuentas. El Señor dice, si tus pecados, óigame bien, si tus pecados fueren rojos como la grana, van a quedar como blanca, como la nieve serán emblanquecidos. Y dice, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La invitación que el Señor nos hace en esta mañana es para todos. Es para usted, es para mí, es para el pobre, es para el rico, es para el blanco, es para el negro, es para todo el mundo. Porque el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Gloria al Todopoderoso. El Señor nos llama a cuenta para que reconozcamos primeramente nuestro pecado, nuestra condición, ¿verdad? Que tengamos la actitud que tuvo este publicano, que al final dice la palabra de Dios que regresó a su casa justificado, dice la Escritura, regresó a su casa justificado, delante de Dios, porque el Señor que dice que los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigo, amado hermano, en Cristo Jesús, hoy es el día para que reconozcamos nuestros pecados. Y si tú no has recibido a Cristo como su Salvador personal, si es la primera vez que escucha una palabra como esta, yo le voy a invitar hoy para que reconozca a Jesucristo como su Salvador, como su Señor personal, para que sea salvo, para que el día que nos presentemos delante de Dios, no nos presentemos de brazo cruzado, sino que nos presentemos con nuestro abogado. Es como cuando vamos a un tribunal, ¿cierto? Y nos presentamos delante del tribunal con un abogado. Ese abogado es el que pelea por nuestra causa, el que nos defiende, y ese abogado dice la palabra del Señor que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo le voy a invitar para que usted reciba a Jesucristo como su abogado, como su Señor, como su Salvador personal. Él, en el día del juicio, cuando tengamos que comparecer delante del Padre, Él va a defender tu causa. Y Él va a decir, Él es justo porque yo con mi sangre pagué por el pecado de esa persona, por el pecado de esa familia. Así que vas a repetir conmigo esta oración. ¿Por qué tenemos que repetir esta oración? Porque la palabra de Dios nos enseña que con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Hoy vamos a declarar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Salvador. Y vamos a creer en nuestro corazón que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro abogado, y que el día que tengamos que comparecer, porque la Biblia dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal, ¿cierto? Ese día nos presentemos con nuestro abogado que se llama el Señor Jesucristo, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Así que cierra tus ojos ahí y con mucha fe y con mucha reverencia, yo te voy a guiar en esta oración. Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Salvador de mi vida y el Salvador del mundo, que tú has venido para dar su vida en la cruz, para redimirme de todos mis pecados. Hoy reconozco que tú eres el Salvador de mi vida y el Salvador de mi familia y del mundo entero. Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado con el pensamiento, con las palabras, con mis hechos, con mis acciones, con mis omisiones. Te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, desde mi cabeza a la planta de mi pie. Señor,
yo te recibo hoy y te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame, Señor, a ser obediente a tu palabra, a seguir de ahora en adelante, guiado por tu Santo Espíritu. Gracias te doy en este momento, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Todopoderoso. Agradecerles de manera especial a los que han estado conectados ahí, que han estado interactuando en el chat de esta transmisión. Dios los bendiga, porque yo sé que esta palabra ha tocado su corazón y ha tocado su vida. Así que, mis amados, yo voy a invitarles para que hoy estemos orando. Hoy vamos a estar clamando por sanidad. Hay muchas personas que están allí en los hospitales, que están en sus casas, que están allí postrados, quizás han sido paralizados, están enfermos de su cuerpo. Hoy es el tiempo para que nos unamos como un solo hombre, en un mismo sentir, para pedirle al Padre, a nuestro Padre, y vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesucristo? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo concederá. Entonces no vamos a pedir en el nombre de nadie más, solamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le invito a usted para que estemos orando. Disponga ahí su corazón, su vida. Si hay alguien enfermo en tu casa, vamos a estar orando por ese enfermo. Si hay algún vecino que esté allí postrado en un lecho de enfermedad, oremos por ese vecino. Nuestro deber y nuestro compromiso es orar por ese enfermo. Dios es el que lo va a sanar. Nosotros solamente vamos a orar para que Dios, en su gran amor y en su infinita misericordia, nos escuche y nos conceda nuestra oración, nuestra petición en esta noche. Amado Padre Celestial, en esta gloriosa y poderosa noche nos presentamos delante de tu presencia, amado Rey. Lo hacemos, Señor amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos con toda humildad, Señor amado, reconociendo nuestra condición, reconociendo que hemos pecado contra ti, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, como pueblo, como nación, como familia, Señor, hemos fallado delante de ti, Señor, con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras omisiones, Señor. Hoy te pedimos que tenga misericordia de nosotros. Señor amado, que tenga compasión de cada uno de nosotros. Perdónanos, perdona nuestro pecado. Señor, te pedimos que nos limpie, te pedimos que nos lave, te pedimos que nos purifique con tu sangre poderosa, esa sangre gloriosa que fue derramada en el madero de la cruz. Oramos, Señor amado, por los enfermos. Padre de la gloria, los que están allí en un lecho de enfermedad en sus hogares. Amado Dios, acuérdate de ellos, Señor, de los que están allí en las clínicas de esta ciudad, en las clínicas del departamento de Boyacá, en Colombia y en el mundo entero, por todos esos pacientes que se han contagiado con esta pandemia, con este virus que está azotando al mundo entero, Señor amado. Yo te ruego, Señor amado, que tome control, Señor amado, de ese virus, Señor amado. En tu nombre y con la autoridad que tú nos has dado en tu palabra, reprendemos esa pandemia en el nombre poderoso de Jesús. La atamos, la encadenamos y la lanzamos a las tinieblas de afuera, porque Satanás ha venido solamente a robar, a matar y a destruir, pero Cristo Jesús ha venido a dar vida, a dar salud y vida en abundancia, Señor. Por las llagas de Cristo Jesús, por los méritos de la sangre de Cristo Jesús, declaramos sanidad en esos pacientes que están allí, Señor, con diagnóstico reservado, por aquellos que están debatiéndose allí entre la vida y la muerte en las UCIs, por aquellos que están allí confinados en aislamiento temporal. Señor amado,
glorifícate, Señor amado, y sana, así como sanaste allí al paralítico, así como sanaste, Señor amado, al leproso, así como sanaste, Señor amado, a la viuda, a la mujer viuda, a la mujer del flujo de sangre. Padre de la gloria, obra un milagro, Señor amado, en este tiempo. Tú eres un Dios de milagros, Señor. Tú eres un Dios de poder. Para ti no hay nada imposible, Señor. Oramos de manera especial por Jorge, que se encuentra allí hospitalizado en casa, Señor. Quizás los médicos ya han dicho que no hay nada que hacer, pero Señor, sabemos que tú eres el último, que tiene la última palabra, Señor. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, que así como levantaste a Lázaro, aún después de 4 días de haber estado en la tumba, Señor, hoy declaramos que tú levantas a Jorge de esa enfermedad, que hoy, Señor amado, declaramos en tu nombre que esa enfermedad no es para muerte, sino para que toda su familia, la familia de Jorge, nuestra familia, Señor amado, nuestros vecinos vean la gloria de Dios. Padre, muchas gracias por la sanidad de Jorge, por la sanidad de todos los pacientes que han estado allí en las clínicas, que han estado allí en las UCI, Señor amado, porque yo sé que tú has dado, Señor amado, la orden para que esa enfermedad, Señor amado, cese ahora mismo. De igual manera, Padre Celestial, oramos, Señor amado, por todas aquellas familias, por todas aquellas personas que han perdido su trabajo, que se han quedado sin empleo, que no tienen el sustento diario, Señor. Tu palabra dice, levantaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro, nuestra bendición, viene del que hizo los cielos y la tierra. Te pedimos en esta noche, Señor amado, que en medio de la ira, Padre, acuérdate de la misericordia. Conceda, Señor amado, el anhelo, el deseo de nuestros corazones. El deseo de tener un trabajo, de tener una provisión. Señor amado, el deseo, Señor amado, de tener allí, Señor, lo básico, Señor, lo necesario para el sustento de la familia, para el pago de los servicios, para el pago de la cuota del banco, Señor amado, para el pago de la hipoteca, Señor amado, para el mercado, para la matrícula de los hijos, para la universidad, Padre de la gloria. Tú eres nuestro proveedor, tú eres el dueño de los cielos y de la tierra. Yo te ruego en esta noche que abra las ventanas de los cielos y envíe bendición hasta que sobre y abunde, Señor amado, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre todos aquellos que han puesto su confianza en ti, Señor, como nuestro Salvador y como nuestro proveedor. Padre, oramos, Señor, también por los empresarios que han tenido que cerrar sus empresas, Padre de la gloria, que han visto, Señor amado, afectado, Señor, el fruto de toda una vida de trabajo, Señor. Oramos por ellos, Padre de la gloria. Acuérdate, Señor amado, de ellos. Tenga misericordia de todos nosotros. Te pedimos, Señor amado, que supla su necesidad cualquiera que sea. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Oramos por la economía de Colombia, Señor. Tú eres el dueño, Señor, de los cielos y de la tierra y de toda su plenitud. Padre, yo te pido, Señor amado, para que restaure la economía, Señor, para que restaure las finanzas de las empresas, Señor, de las entidades públicas, Padre de la gloria. Envía tu provisión, Señor amado, así como envías la lluvia y el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Padre, hoy te pido, Señor, que envíes, Señor amado, la provisión, Padre, para tu pueblo, para esta nación, para los países, Señor amado, que han sido afectados y que están pasando, Señor amado, por situaciones difíciles en este tiempo. Amado Dios, te pedimos, Señor amado, que no mengue, Señor, tu protección, porque como dice tu palabra, debajo de la sombra del Altísimo moraremos, Señor. Gracias, amado Dios. Te pedimos, Señor amado, que nos continúe bendiciendo, Padre de la gloria, con tu cuidado, con tu protección, Señor amado. Bendice, Señor amado, a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Envía, Señor amado,
una nueva bendición, Padre de la gloria, en este tiempo, Señor. Te pido que la fe de ellos no mengue, Señor amado, sino que seamos fortalecidos en la fe y en el conocimiento y en la confianza del Señor. Ayúdanos, Señor, para permanecer en la oración, en el clamor de día y de noche delante de su presencia. Amado Dios, yo te pido por la iglesia, Señor amado, por la novia del Cordero, Señor amado, para que su iglesia, Señor, salga empoderada de este tiempo, Señor, para que tu iglesia sea una iglesia, Señor amado, temerosa de Dios, comprometida de Dios, que pone su confianza en ti, amado Padre, en tiempo de prueba, en tiempo de angustia, en tiempo de dificultad. Amado Dios, yo te ruego, Señor amado, que coloque a tu ejército para que acampe alrededor de tu pueblo. Guarda, Señor amado, su acostar, guarda su levantar, guarda, Señor amado, su entrar y su salir, Señor, porque como dice tu palabra, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, amado Dios, solo tú, Señor, nos haces dormir tranquilos y confiados. Gracias te damos en este momento, Señor. Oramos por la salud de Delfina, Señor amado. Padre, te pedimos, Señor amado, que tome el control allí de su estado de salud, Señor amado. Pon tu mano sanadora, tu mano restauradora. Y por las llagas de Cristo Jesús en esta noche declaramos sanidad en su vida, en su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor amado, que reprenda por nosotros al devorador, para que no destruya el fruto de nuestro trabajo ni nuestra vida en el campo sea estéril, Señor amado. Padre de la gloria, te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Para ti es la gloria, para ti es la honra y la alabanza. Amén y amén.